Tenga muy buen día. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Enfermería. Actualmente cursando el espacio pedagógico Fisiología Humana 2. A continuación, hablaré sobre la síntesis del aparato reproductor tanto femenino como masculino. Primero que nada, empezaremos con lo que es el aparato reproductor masculino. Principalmente hablaré sobre lo que es la anatomía funcional. Los órganos reproductores masculinos incluyen lo que son los testículos, que básicamente son los principales órganos sexuales masculinos, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y el pene, así como las glándulas accesorias que incluyen, por ejemplo, la próstata y las glándulas bulbouretrales. También los testículos están constituidos por numerosos lóbulos formados por túbulos contorneados o también denominados túbulos seminíferos, apoyados por el tejido conjuntivo laxo. Los túbulos seminíferos representan casi el 80 a 85% de la masa testicular. Las células de Leydig embebidas en el tejido conjuntivo son las células endógenas que participan en la producción del andrógeno circulante más importante, la testosterona, que es una hormona esteroide. Los túbulos están formados por una capa basal recubierta con células epiteliales que forman las paredes de los túbulos seminíferos. Estas paredes están recubiertas con células germinativas o espermatogonias y células de Sertoli. Continuando con la anatomía funcional del aparato reproductor masculino, las células de Sertoli forman uniones estrechas que dividen funcionalmente los túbulos seminíferos en dos compartimientos para el desarrollo de los espermatozoides. Los compartimientos basales por debajo de las uniones estrechas establecen contacto con el sistema circulatorio y es el espacio en el cual las espermatogonias desarrollan los espermatocitos primarios. Las uniones estrechas se abren en momentos específicos que permitan la progresión de los espermatocitos al compartimiento adluminal, donde se completa la meiosis. En el compartimiento adluminal, los espermatocitos están protegidos por una barrera hematotesticular formada por uniones estrechas entre las células de Sertoli, y sus principales funciones de las células de Sertoli son las siguientes. Entre ellas tenemos, número 1, modular la función hipofisiaria y a su vez controlar la espermatogénesis. También, por otra parte, proporcionar señales que inician la espermatogénesis y sostener el desarrollo de los espermátides. También proporcionar sostén para las células germinativas, formando un medio ambiente en el cual puedan desarrollarse y madurar. Asimismo, la regulación de la función gonadal por las gonadotropinas es la principal función de las células de Leydig y Sertoli. Es la producción de hormonas que participan en la regulación de la función reproductiva y la virilización, así como la producción de espermatozoides. Esas funciones son reguladas por las gonadotropinas hipofisiarias, como ser la FSH y LH. Las gonadotropinas producen su respuesta fisiológica a través de la unión a receptores acoplados a proteína G en la membrana celular, que se ubican en las células de Leydig y de Sertoli. La LH es la principal hormona reguladora de la producción de testosterona por las células de Leydig. En tanto, la FSH desempeña una función importante en el desarrollo del testículo inmaduro,
en particular al controlar la proliferación de las células de Sertoli y el crecimiento de los túbulos seminíferos. Esos túbulos corresponden a casi el 80% del volumen testicular, como se mencionaba anteriormente, por lo que la FSH es de mayor importancia para determinar el tamaño de los testículos. La FSH es importante en el inicio de la espermatogénesis durante la pubertad y es necesaria para la producción de la proteína transportadora de andrógenos por las células de Sertoli y para el desarrollo de la barrera hematotesticular. Su función gonadal. Las tres principales hormonas producidas por los testículos son la testosterona, estradiol e inhibina. La testosterona es una hormona esteroide producida por las células de Leydig y es el andrógeno principal y más importante en el testículo y en la circulación. La mayor parte de la testosterona liberada hacia la circulación se une a proteínas plasmáticas, principalmente a la globulina transportadora de hormonas sexuales y albúmina. En los testículos, la testosterona se une a proteína transportadora de andrógenos, una proteína con gran similitud a la globulina transportadora de hormonas sexuales y que es producto del mismo gen. En sus células efectoras, la testosterona puede tener un efecto mediado en forma directa por receptores de andrógenos o puede metabolizarse a 17 beta estradiol a través de la acción de la aromatasa o hacia 5 alfa dihidrotestosterona a través de la acción de la 5 alfa reductasa. Asimismo, el desarrollo y diferenciación sexual. La diferenciación sexual en seres humanos está controlada por aspectos genéticos y hormonales. Los genes en el cromosoma Y envían señales a las células primordiales en la cresta gonadal embrionaria para que se diferencien en células de Sertoli y estimulen a las nuevas células germinativas migradas a diferenciarse en espermatogonias, dando origen a los testículos. Las células de los testículos embrionarios secretan hormonas que llevan al desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas. Las células de Sertoli secretan factor inhibidor de los conductos de Müller, lo que causa la regresión de los conductos de Müller. La determinación del sexo de los mamíferos que lleva el desarrollo del fenotipo masculino o femenino involucra tres procesos secuenciales, como ser la determinación del sexo genético del embrión cuando un espermatozoide con cromosoma X o Y fertiliza el ovocito. También la determinación del destino de las gónadas bipotenciales o no diferenciadas y por tanto del sexo gonadal. Y por último, la diferenciación de los genitales externos e internos masculinos y femeninos o la determinación del sexo fenotípico. Ahora bien, conociendo el aparato reproductor masculino, es importante conocer el aparato reproductor femenino, ya que es un aparato demasiado complejo debido a que es ahí donde se produce la vida de un nuevo ser. Como introducción del aparato reproductor femenino, tenemos de que las principales funciones del aparato reproductor femenino son la producción de óvulos. ¿Para qué? Para la fertilización por el espermatozoide y también proporcionar condiciones apropiadas para lo que es la implantación del embrión, el crecimiento
y de desarrollo fetales y el nacimiento. La anatomía funcional. Los órganos reproductores femeninos incluyen lo que son los ovarios, útero y trompas de falopio, o también denominadas salpinges, así como las glándulas mamarias. Su crecimiento y desarrollo y función se encuentran bajo regulación hormonal. Los ovarios son los principales órganos reproductores femeninos y su función consiste en almacenar y liberar los óvulos y la producción de dos hormonas esteroides sexuales femeninas, que entre ellas las principales tenemos el estrógeno y la progesterona. La regulación de la función ovárica por las gonadotropinas. Entre ellas la función tenemos lo que es la liberación pulsátil de hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo, y esta estimula la liberación pulsátil hipofisiaria de hormona luteinizante, o también denominada LH, y de la hormona folículo estimulante, también denominada FSH. La FSH y la LH estimulan la producción ovárica del estradiol y progesterona a través de la unión transmembrana del receptor acoplado a proteína G. Las variaciones de la liberación pulsátil de gonadotropinas ocasionan una respuesta cíclica de la función ovárica. Cada ciclo dura aproximadamente 28 días y puede dividirse en dos fases de casi 14 días cada una. Entre esas fases tenemos lo que es la fase folicular y la fase lútea. El ciclo ovárico. Durante el ciclo ovárico, a lo largo de toda la vida reproductiva, se produce un ovocito maduro cada mes. La mayor parte de los ovocitos humanos o células germinativas están presentes durante el desarrollo prenatal y están destinados a sufrir atresia a través de apoptosis, también conocida como muerte celular programada. Continuando con las fases que se mencionaron anteriormente, la fase folicular y la fase lútea. En el caso de la fase folicular, inicia lo que es en el día 1 del ciclo, es decir, el primer día de la menstruación, y corresponde al crecimiento y desarrollo del folículo dominante. En la mitad del ciclo, es decir, el día 14, el incremento de las concentraciones de estrógeno estimula la elevación súbita de la LH, retroalimentación positiva, que esta ocasiona la ovulación 36 horas más tarde. Continuando con la fase lútea, los folículos ováricos residuales forman el cuerpo lúteo, una estructura endocrina transitoria que produce estradiol, progesterona e inhibina A, y que se concentra o se encuentra bajo regulación del LH. El final de la fase lútea se caracteriza por la regresión del cuerpo lúteo y la disminución asociada en la producción de estradiol, inhibina A y progesterona. A continuación tenemos lo que es una representación o una ilustración del ciclo menstrual. Como primera parte tenemos el ciclo ovárico, que observamos lo que es el folículo, la maduración del folículo, y seguido todo esto se da en la primera parte, es decir, en los primeros días. Ya después de los 14 días se da la ovulación, el cuerpo lúteo, y para terminar, en el día 28 observamos lo que es la degeneración del cuerpo lúteo. También la temperatura corporal. Observamos que hay una elevación en el día de la 14, en el día de la ovulación.
se observa un incremento de la temperatura y vuelve a disminuir en la degeneración del cuerpo lúteo en el día 28. También las hormonas de la hipófisis, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, tienen un crecimiento o una elevación, pero es más notorio en la hormona luteinizante en el día 14, a diferencia de la hormona folículo estimulante. Una vez conociendo lo que es el ciclo ovárico, la temperatura corporal que sufre el cuerpo en el ciclo menstrual y el incremento de las hormonas de la hipófisis, también es importante conocer las hormonas ováricas, que entre ellas mencionábamos lo que es el estrógeno y la progesterona, que tienen un incremento el estrógeno en lo que es en la fase folicular y un descenso en lo que es en el día 14 o en la ovulación, a diferencia de la progesterona, que tiene un aumento en la fase lútea, y el estrógeno tiene un descenso a comparación a la progesterona, pero luego ambas de ellas descienden en lo que es en el día 28. También el ciclo uterino. La ovulación. ¿Qué es la ovulación o qué implica? La ovulación implica la ruptura de la pared del folículo en lo que es en la superficie del ovario, la liberación del ovocito y de la corona radiada hacia la cavidad peritoneal y el cierre de la abertura de las trompas de falopio. El óvulo queda rodeado por una capa externa de células del cúmulo y por una cubierta interna gruesa constituida por glucoproteínas extracelulares que se conoce como la zona pelúcida. El ciclo endometrial. El ciclo ovárico se acompaña de crecimiento cíclico y desprendimiento del endometrio, proceso que es controlado por estrógenos y progesterona. Es posible identificar 3 fases en el endometrio durante el ciclo menstrual. Entre ellas, esas fases son la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Continuando, tenemos lo que es la fertilización y la implantación. ¿Pero qué es la fertilización? La fertilización es la unión de dos células germinativas, es decir, el óvulo y el espermatozoide, restableciendo el número de cromosomas a 46 e iniciando el desarrollo de un nuevo individuo. Los pasos finales de la ovogénesis de mamíferos y de la espermatogénesis prepara a los óvulos y espermatozoides para la fertilización. En preparación para la ovulación, los ovocitos con crecimiento pleno sufren maduración meiótica, lo que los prepara para interactuar con los espermatozoides. Por otro lado, la implantación es el embrión humano o también denominado blastocito que penetra al útero 3 días antes de la implantación. El periodo de implantación corresponde al breve periodo de receptividad endometrial para el embrión entre los días 20 a 24 del ciclo menstrual. Fuera de este periodo no ocurre la implantación. En relación a lo antes expuesto, es importante mencionar las acciones fisiológicas de los estrógenos en los órganos efectores del aparato reproductor.
Los estrógenos ejercen múltiples efectos en los órganos reproductores, como ser entre los más principales el útero, los ovarios y la mama. En el caso del útero, los estrógenos favorecen la proliferación del endometrio al estimular la mitosis y angiogénesis. Sensibilizan el músculo liso uterino hacia los efectos de la citocina al incrementar la expresión de receptores de oxitocina y de proteínas contráctiles. También incrementan la producción de moco cervical acuoso. En el caso de los ovarios, los estrógenos ejercen potentes efectos mitóticos en células granulosas y aumenta el proceso de diferenciación mediado por la FSH, acción autocrina. En la mama estimula el crecimiento y diferenciación del epitelio de los conductos. Inducen también la actividad mitótica de las células cilíndricas de los conductos y estimulan el crecimiento del tejido conjuntivo. La densidad de los receptores de estrógeno en el tejido mamario es más elevada en la fase folicular del ciclo menstrual y disminuye después de la ovulación. La placenta. ¿Qué es la placenta? ¿O de dónde se deriva? Bueno, se deriva de los 3 tipos celulares principales, las cuales son la fuente de las principales hormonas placentarias, la masa celular externa del blastocisto, el precursor del trofoblasto, se encuentra en contacto con el endometrio y sufre proliferación y penetración de los tejidos durante la implantación. El trofoblasto tiene 2 poblaciones celulares, la interna o citotrofoblasto y la externa, invasora o sincitiotrofoblasto. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Bueno, las funciones endocrinas de la placenta es producir citocinas, hormonas y factores de crecimiento que son esenciales para lo que es la regulación de la unidad feto-materna. Además, la placenta produce enzimas que participan en el metabolismo hormonal, desempeñando una función importante en la protección del feto. ¿De qué? De los andrógenos derivados de la suprarrenal materna a través de la actividad de la aromatasa y de glucocorticoides a través de la actividad de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Las hormonas placentarias principales son las siguientes: la hormona gonadotropina coriónica humana, el lactógeno placentario humano y hormona del crecimiento, progesterona, estrógenos y hormona liberadora de corticotropina. Todo este proceso que se mencionó anteriormente cumple un ciclo igual y finaliza a cierta edad. Ese proceso se denomina menopausia. ¿Pero qué es la menopausia exactamente? Bueno, la menopausia es la interrupción permanente de la menstruación por pérdida de la actividad folicular ovárica. Es precedida por un periodo perimenopáusico que inicia cuando aparecen las primeras manifestaciones de la menopausia inminente, es decir, la hemorragia menstrual irregular y frecuencia de los ciclos, y que dura alrededor de 1 año después del último periodo menstrual. Muchas gracias.